Y yo creo que hace rato que no estábamos en Entre Ríos 11 entidades ligadas al campo y a toda su cadena, tratando de marcar un diagnóstico, una foto de lo que es el campo hoy y sobre todo esforzándonos por transmitir a los entrerrianos cuál es la situación, no me gusta decir del campo, del hombre del campo, del que trabaja, del que labura en el campo. Me parece que los entrerrianos tienen que saber que el campo está en una situación difícil, que el hombre de campo está en una situación, está desfinanciado, viene con cosechas muy magras. A partir de la seca del 2009 en adelante no hemos tenido una campaña completa buena. Cuando se ha tenido una buena cosecha no se ha podido vender y entonces llegamos a hoy a una situación que los productores agropecuarios y el primer eslabón de la cadena está en una situación difícil. ¿Por qué? Recordemos, a ver, prácticamente el 60 y pico, 70% de la producción entrerriana para cosecharla, para hacerla, necesita financiamiento. Ese financiamiento viene fundamentalmente de 60 empresas entrerrianas que son cooperativas de acopio. Esas cooperativas de acopio vienen financiando al productor en los últimos años. En los últimos años, cuando el año pasado, por ejemplo, a ver, vamos a tomar un ejemplo para que la gente entienda de qué hablamos. Fue la mejor cosecha de soja en los últimos 10 años en cuanto a volumen. Ahora, cuando sacamos costos, dividimos los costos según el tamaño. Y acá aparecen sorpresas muy serias, sorpresas no para nosotros porque sabemos que esto era así. Si tomamos un productor de 300 hectáreas, que no alquile el campo, o sea, que arrende, que digamos, que haga soja en el campo propio, ese productor le costó 17 quintales de soja, o sea, 1.700 kilos, nada más que hacer la soja, cuidarla y cosecharla. Pero para vivir tuvo que sacar 11 quintales en el año. La pregunta es, bueno, pero solamente le sacás a la soja, ¿por qué no le sacás al maíz y al trigo? Porque perdió plata con los demás. Le sacamos a la soja y son 28 quintales, y el promedio provincial fueron 24 quintales 600. Cuando pasamos de 300 a 500 hectáreas, el gasto de administración baja de 11 a 7 quintales. Ese le pegó en el poste. 17 más 7, 24. Si es que no alquila campo. Ahora, si alquiló campo para llegar a las 500 hectáreas, pagó no menos de 7 o 8 quintales, con lo cual perdió plata. Entonces, ¿por qué ponemos el foco en esto? Porque en los productores hasta 500 hectáreas está el 60% de los productores entrerrianos. Repito la cifra porque es importante. Hasta 500 hectáreas de agricultura está el 60% de los productores entrerrianos. Entonces estamos hablando de productores medianos y productores chicos que tienen un problema muy serio. Y para entender que el problema no es una cuestión de queja pura y simple que está dando el sector agropecuario en la provincia de Entre Ríos, el sector primario de la economía, hay que tener en cuenta cuál es no solamente la situación, sino el grado de importancia que ha tenido siempre en la economía de la provincia este sector primario. A ver si hacemos un poco de buena memoria. Y acá queremos hablarle al entrerriano, queremos hablar a nuestro comprovinciano para que sepa cuál es la situación del hombre del campo. Recordemos datos que son importantes, porque dice, bueno, acá son pocos, sí, la verdad que somos menos que hace 10 años atrás, porque en los últimos 20 años perdimos 10.000 productores en Entre Ríos. Pero aparte de esto, lo que tenemos que pensar es que esa gente que trabaja el campo y produce trigo, maíz, soja, girasol en la provincia nuestra, genera eso y la cadena que se transforma, genera casi 40 de 100 empleos. El 40% de la generación de empleos directos en la provincia depende de la producción primaria y su transformación. ¿Y esto por qué es importante? Y es importante porque cuando hay crisis en el sector, se empieza a perder empleo o se pone en riesgo el empleo. ¿Y qué empleo se pone en riesgo? Miren, recordemos que casi el 18% de la población entrerriana vive en aldeas y en pueblos de menos de 5.000 habitantes. Por lo tanto, si este problema no se revierte en el corto plazo, el entrerriano va a empezar a sentir que no solamente el que trabaja en otro lado no le alcanza el sueldo, sino además el que trabaja con relación de dependencia en la transformación de productos del campo va a empezar a tener riesgo sobre su trabajo. Y esto es importante. La producción de granos últimamente ha tenido decisiones muy desacertadas. Comenzamos a partir del año 2006, cuando se empieza a retasear los permisos de exportación de trigo. La política de trigo ha sido un desastre,
fueron equivocadas, fueron malas tomadas de decisiones y nadie aparece, no aparece ningún responsable. A ver, ¿dónde está Moreno hoy? Que el eslogan de Moreno era: tenemos que evitar que se exporte el trigo para que el pan de los argentinos sea barato. El pan es mucho más caro y no hay trigo. Perdimos millones de dólares por no exportar trigo a nuestros vecinos y al exterior. El productor perdió millones de dólares porque perdimos precios internacionales muy buenos por no poder exportar. Ahora, la pregunta que uno se hace es: ¿dónde están los funcionarios que tomaron esas decisiones? ¿Por qué la tomaron? ¿A qué respondieron? Nadie se hace cargo de esto. Esto es una pérdida real y acá, además de la pérdida de ingresos, tenemos un problema mucho más serio, que es el problema de pérdida de empleo y de calidad de vida de los entrerrianos. Vamos a hablar exclusivamente de Entre Ríos, porque el resto de las regiones tienen perfiles distintos. Entonces, cuando escuchamos hablar de la gente especula y se sienta arriba de las bolsas, ¿de qué bolsas están hablando? A ver, acá en Entre Ríos, ¿dónde está la soja? Mira, Martín, hemos hecho un relevamiento entre las cooperativas y los acopios. La soja que puede estar quedando es la de los dueños de los campos, que se han quedado con lo que corresponde al alquiler de los campos. El resto, el productor prácticamente la estaba cosechando y la vendía para pagar deudas y no le alcanzó para pagar todo lo que debe. Entonces, cuando se largan algunos discursos con respecto al campo, primero, no hablemos del campo, hablemos de la gente que trabaja en el campo, porque Entre Ríos no es pampa húmeda, salvo un pequeño pedazo de Entre Ríos, el resto no es pampa húmeda. Los rindes no son en la pampa húmeda y tenemos costos que son mayores a los de ellos. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad tenemos que hablar de dónde. A ver, ¿dónde está? ¿Quién lo hace? Esos datos los tenemos, sabemos que no es así. Por lo tanto, el mensaje que queremos transmitir al entrerriano es que la situación de nuestro hombre de campo hoy es difícil, es comprometida, y tiene que mirar la próxima campaña. Ahora, el que me está escuchando dice: ¿pero cómo? Los costos de trigo no dan, los de maíz no dan, los de soja no dan, y la gente va a sembrar igual. Mi amigo, ¿qué quiere que haga? A ver, si le vuelven a fiar, va a volver a sembrar, porque tiene las herramientas, tiene su campo, tiene su hijo trabajando con él, tiene la pequeña empresa organizada y no le queda otra alternativa. Entonces la otra pregunta es: ¿y qué espera? Bueno, esperar como medidas importantes de parte del gobierno nacional para que esta situación se revierta, la verdad, particularmente no tengo ninguna esperanza. ¿Qué es lo que podemos esperar? Y podemos esperar que el factor de conversión, o sea, cuando uno multiplica los dólares que vale la tonelada por el valor de cambio, o sea, el dólar oficial, eso esté a un nivel determinado que le permita tener rentabilidad al hombre de campo. Otra esperanza, además, y que venga un buen clima, un buen tiempo que ayude con buenos rendimientos. Al principio de la nota decíamos que por primera vez después del año 2008, 11 entidades del sector agropecuario se sentaban en una misma mesa y hacían una declaración en conjunto. Pero hay una gran diferencia con lo que fue el problema del 2008 con la resolución en ese momento que levantaba las retenciones y el gobierno se apropiaba de la rentabilidad que tenía el sector agropecuario, a la situación que se está viviendo en el día de hoy, donde nada se habla de rentabilidad. En el 2008 el problema que hubo entre el gobierno y la gente del campo fue por una apropiación indebida de la rentabilidad que quería hacer el gobierno nacional de la rentabilidad de la gente de campo. Eso fue hace 4 años, hace 6 años. Hoy no hay rentabilidad. Entonces, hoy ni siquiera hay medidas para recuperar la rentabilidad. Las cosechas que estamos teniendo a nivel nacional son porque, vuelvo a decir, hay un porcentaje de los productores, los que trabajan en campo propio, donde los números suelen o pueden llegar a darle positivo en algunos casos. Depende fundamentalmente de los rendimientos. Pero el que está arrendando hoy pierde plata. Entonces, prácticamente cuando uno mira hacia atrás y da vuelta a la hoja, dice: pero entonces quiere decir que las medidas nacionales que ha tomado el gobierno nacional prácticamente lo han hecho solamente para los dueños del campo, y hoy te diría que sí. Porque hasta los grandes pures han achicado la superficie de siembra. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿para quién trabajó este gobierno? Porque si se hizo menos trigo, cuando se hizo menos trigo, ¿quién ganó plata con el trigo? A ver, ¿qué sentido tienen las retenciones con el trigo cuando no se exporta trigo?
Las retenciones de trigo el año pasado fueron menos que 4 horas de recaudación anuales de la AFIP. Entonces, ¿para qué se mantiene? Esa pregunta no la podemos contestar nosotros. Sí sabemos, por ejemplo, que el que convierte el trigo en harina y la exporta tiene una retención mucho mayor y a lo mejor por ahí hay algunos pícaros que han hecho buena plata con eso. ¿Pero cómo? Este gobierno no es un gobierno justicialista, que se preocupa por que se reparta realmente la rentabilidad del negocio, y yo tenía entendido también que era así. Ahora, las pruebas, los resultados, en el caso específico del productor entrerriano, no son así. Uno mira las cifras desapasionadamente, mira la cantidad de productores, o sea, de actores económicos que teníamos hace 20 años, para no tomar solamente la última década, la que tenemos hoy, y hemos perdido más del 30% de los productores. ¿Qué pasó con la producción? Entre Ríos tiene una cifra que es casi, yo diría, una afrenta, porque que se hagan casi 6,5 hectáreas, 7 hectáreas de soja por cada hectárea de gramínea, porque ni siquiera de maíz. Y yo digo, esto no puede ser, en algún momento eso va a pasar la factura. Para que sea distinto, ¿qué puede pasar? El gobierno nacional, que es el que dicta las medidas de la política con respecto al campo, tiene 2 herramientas, los impuestos y los créditos. La solución, la respuesta la tienen ellos. Y en todos estos años la política que ha venido desde la nación al sector agropecuario ha sido extremadamente dura y constantemente se vuelven a tomar las mismas medidas malas que ya han dado como resultados caídas en el sector de la carne. Estamos viendo de vuelta el cierre de las exportaciones. Con el trigo, donde el trigo iba a ser más barato para las mesas de los argentinos y hoy prácticamente no hay trigo. El maíz, que se tenía que sembrar mucho más, sigue bajando la cantidad de hectáreas sembrada cada año. Ahora, en la provincia de Entre Ríos, ¿hay una política agropecuaria? ¿El Ministerio de la Producción tiene una política para impulsar este sector que es estratégico para la provincia? Nosotros hemos tenido reuniones el año pasado con el gobernador, con el ministro, tratando de ver si se podía hacer algo con el consumo interno, que realmente el consumo interno sobrepasa ampliamente la producción de maíz, pero no pudimos hacer absolutamente nada, Martín, no llegamos absolutamente a ninguna respuesta. Pero sobre todo yo no quiero que esto quede solamente como una queja, es decir, lo que más nos preocupa es la pérdida de oportunidades. Podríamos estar produciendo mucho más. Entre Ríos puede producir fácilmente 10 millones de toneladas, pero no es importante cuánto produce, lo importante es cuánto transformamos. A nosotros no nos interesa que la soja se vaya en un barco del Puerto de Diamante, lo que nos interesa es que salgan contenedores del Puerto de Diamante. Pero eso depende de una política nacional y provincial, dónde vamos a radicar las industrias, dónde la vamos a, qué sesión impositiva vamos a hacer para que haya erradicación de capital y generación de trabajo. Me parece que ahí tenemos que apuntar. Y en eso creo que la industria avícola ha tenido una larga trayectoria, más de 50 años que viene trabajando en la provincia y que es un ejemplo de lo que tenemos que imitar. Ojalá pase lo mismo con la carne de cerdo y ojalá se vuelva a tomar fuerza los feedlot. Pero, insisto, el problema más serio que hemos tenido es no considerar la producción de granos y oleaginosas en el país como una forma de potenciar la economía, de repartir mejor la rentabilidad, de generar afincamiento en el ámbito nacional y en el ámbito provincial, que nuestros jóvenes se queden en el campo y de tener una mejor esperanza de vida. Y una de las cosas que hablábamos con el ministro de la Producción en la nota que le hiciéramos hace un par de semanas atrás era respecto a la sistematización de los suelos y los beneficios que tenía por ley el productor que trabajara en terrazas, que tratara de cuidar la erosión en las tierras y que en los últimos 3 años prácticamente ha quedado desafectada, no hay recursos, no hay fondos para esto y ya no salen más estos planes. El ministro decía que el productor tenía que hacerse responsable y cuidar él mismo la tierra con sus propios fondos. Esto también escuché por ahí, inclusive algún funcionario, alguna opinión demasiado facilista, que el productor es el que tiene la obligación de cuidar la tierra. Es cierto que es así. Ahora, hay que darle incentivos para que lo haga. Si yo no tengo incentivo para hacer curva de nivel, si a mí me cobran el impuesto igual que si hago curva o no hago curva, ¿cierto? Entonces me parece que no hay incentivo. Además, la tierra es un bien finito, no es ilimitado. Y tenemos que cuidarla, no solamente el propietario, sino el Estado tiene que tratar de cuidarla. ¿Y el Estado qué tiene que hacer para cuidarla? Y tiene que generar herramientas que incentiven ese cuidado. ¿Cuáles son las herramientas? Las curvas a nivel, la labranza cero, la rotación adecuada, pero eso se hace incentivando
al productor a que tome decisiones adecuadas y que le permita rotar y al mismo tiempo que sea rentable para poder vivir. Como si esto es tan fácil y tan simple, ¿por qué no se hace? No le encuentro explicación. Lo mismo que pasa con el trigo, nadie nos explicó por qué llegamos a esta situación de trigo. Sabemos las consecuencias, pero nadie se hace responsable. Martín, el día que un grupo de, digamos, que una fracción política, un partido, entienda en la verdadera dimensión la locomotora que es el campo, es decir, cuánto más puede generar el campo, esto se revierte. Pero hay que entender cómo es la filosofía de la producción del hombre de campo. Hay que entender todos los que participan. Hay que entender la generación de trabajo que genera esa producción y la transformación. Y además, dentro de un universo mundial con una necesidad de alimento cada vez más grande. Entonces tenemos todo el horizonte, pero lo más importante es que no podemos seguir perdiendo oportunidades. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.